Un vistazo a la historia de Sonic Frontiers. Análisis parte 3. 46 minutazos. Va a estar bastante poderoso, pero tengo ganas de verlo. Los últimos vídeos que vimos, sobre todo la parte 2, me dejó un hype totalmente apoteósico y brutal con el Sonic Frontiers. Así que vamos a ver qué más nos cuentan en este vídeo. Yo ya estoy convencido de que lo quiero jugar, la verdad. En plan Roddick, tío, en plan, Dios mío, primer Sonic hecho por fans. Pero bueno, vamos a ver qué más nos cuentan. Porque ahora vamos a ver pues la historia, la trama como tal. Así que pues, vamos a ver qué tal. Really started to convince us that we had something great was when we actually focus tested Sonic with, kids to adults. And the reaction towards Sonic versus Mario in that focus test was just incredible. That's when we decided, that's when we knew we had a hit ¿Te quieres spoilear la historia? Sí, me ayuda a generarme hype. On our hands. Because when you looked at all the people playing Sonic the Hedgehog, they were... Belce, cuando lo juegue, tío, yo nunca vi la historia de Sonic, será orgánico y en latino. I mean, it's young kids as young as 3. To as Tíos, ¿tiene modo latino, Frontiers? old as 50 or 60, playing and loving the character. I was really taken by the speed and the feel of the game, and Sonic the Hedgehog just felt terrific. No, solo España, eso no, en serio. It was easy to play, it felt good to play, and the speed was just remarkable. I'd never seen a character move that quickly across the screen, and it was like magic back in those days. He had an edge to him. He wasn't your laid-back, soft, nice guy. He had a little bit of edginess to him and a little bit of smart-assness to him, if you will. And I think that made him very appealing to kids and teens. Gotta go fast. Gotta go fast. Vamos. Corre. Corre, puercoespín. Algo relativamente común en los 90s era que los títulos japoneses tuvieran una vibra de anime, en concreto ese estilo de serie shonen neketsu, visto en sagas como Street Fighter o Mega Man X, y dentro de esta lista Se ve esencial el Mega Man, ¿eh? también entró el propio Sonic, lo cual tiene sentido si recordamos que el personaje estaba más dirigido a un público adolescente e infantil que solamente infantil, y esa clase de pinceladas no tardaron en mostrarse cuando llegó la Mega CD, y ¿Esa serie era buena o qué? con Porque este yo de series de Sonic solo le vi un poquito de Sonic X cuando lo echaban en la tele. periférico un nuevo título. Sonic CD fue y sigue siendo el Sonic clásico que mejor expresa este estilo, tanto por su intro como por su propia ambientación, tan distintiva de los otros juegos, siendo un Es la intro de Sonic CD. ¡Ah! ¡Ah, yo pensé que era una serie de animación! ¡Toma! ¡Ay, qué buena intro! Hecha por Toei, me decís, y todo. poco más oscura que la de ¡Dios mío! ¡Dios mío! Sonic 1 y 2. Ya desde aquí se vio que esas vibras de anime le quedaban muy bien al personaje, tanto que este juego fue la base para la que fue la verdadera primera película de Sonic, una base que luego terminó de estallar con la Esto sí que hypea, ¿eh? llegada del 3D, pero desde mucho antes ya se trataba de meter elementos narrativos solo que con menor presencia, debido a las limitaciones propias de los videojuegos de la época. Una discusión común cuando se habla de darle historias a un Sonic es que no es una saga en la cual pueda funcionar esto, ya que al fin y al cabo el personaje debería apuntar más a una dirección como la de la saga de Super Mario, donde el plot realmente no es algo importante, salvo casos ultra puntuales como lo fue Mario Galaxy con Rosalina, pues Sonic no es un personaje que se preste bien a una trama más trabajada, pero en lo personal no estoy de acuerdo con ninguno de estos dos argumentos, porque antes debemos tener algo en cuenta. Sonic no es Mario, nunca intentó serlo, ni tiene por qué serlo ahora. Nada que ver, Vic, pero ¿cuándo sale Monster Hunter Wilds? Es que siempre se me olvida, y es importante. Tengo que organizarme para cuando salga. Precisamente el encanto del personaje y su saga es que fue ideado como una alternativa al fondo. De verdad que se me están hinchando los cojones. Voy a sonar muy Roddick. De verdad voy a sonar Roddick. Pero tanto ver Sonic me está dando muchas ganas de jugar Sonic. Me está dando mucha ansiedad de jugar Sonic.
Tanto ver Sonic, tengo ganas de jugar Sonic. Fontanero de Nintendo, desde su gameplay hasta su apartado más narrativo, siendo esta la razón por la que a varios no nos terminara de convencer el rumbo que se tomó en la metaera, porque se alejaba del estilo de la franquicia, especialmente en Sonic Lost World. Ojo, nadie pedía que de pronto Sonic the Hedgehog sea Red Dead Redemption. Sonic no tiene por qué ser ni Arthur Morgan. Juégalo, vamos a jugar, hoy es domingo, pues la semana que entra vamos a jugar Sonic Adventure. Quiero jugar antes de que salga Monster Hunter. Vamos a jugar a Sonic Adventure. Ni Joe Yabuki. Se pedía que se regresara a aquello que ya se hizo en el pasado y que demostró función. Wakfu, porque no sé si te pilló verlo porque eres mayor que yo. Sí, me pilló un poquito, pero muy por encima, la verdad. Pero si quieres que lo veas, lo podemos hablar. Pero sí, o sea, se ve bonito. Yo jugué, porque el Wakfu venía como de un videojuego, puede ser que era Wakfu la que venía, o que tenía como un videojuego que era un MMO. No sé si no sé si era Wakfu o era una cosa muy parecida, es que ya no lo sé. Sí, el Wakfu, ¿qué era lo que tenía? ¿Cómo se llamaba el juego? El juego, porque el juego no se llamaba Wakfu. Dofus, el Dofus, eso. El Dofus, eso. Yo jugaba al Dofus. A jugar sí lo jugué, eso sí. Ya que, al menos para mí, no era una cuestión de si una historia más trabajada y con toques más serios funciona o no con Sonic, era de si se estaba eligiendo a las personas adecuadas para esto. Las historias de Sonic que logran ser buenas siempre comparten la misma base, personajes carismáticos y en algunos casos como Shadow y el Robotnik Chip con cierta profundidad más allá, un buen manejo del tono sabiendo controlar el ritmo entre momentos más serios y otros más coloridos, un contexto interesante, un buen manejo del clímax y un buen mensaje. Esto se volvió tan propio del 3D que simplemente cuando no estuvo presente, el juego no terminaba de cerrarte el círculo, llevándome también a algo más, y es que aunque dentro del canon sean el mismo, a día de hoy Sega está optando por dividir al ¿Pagaron GT? No. La barra está adulterada. Sonic clásico del 3D, haciendo que ambos tengan su propia línea de juegos y sus propias identidades, siendo que con el clásico esta línea comenzó en Mania y con el 3D empieza en Forces, alejándose de la idea de volver a juntarlos. Sí, el Sonic 2D también tiene... ¿Cómo? De hoy Sega está optando por dividir al Sonic clásico del 3D, haciendo que ambos tengan su propia línea de juegos. ¿En serio? Y sus propias identidades. ¿Por fans? Siendo que con el clásico esta línea comenzó en Mania y con el 3D empieza ¿Con Main? Ah, sí. en Forces, alejándose de la idea de... O sea, quieren intentar como apelar a doble público. En plan, te hacemos los Sonic del tipo así más clásico. Porque no está bien decirle 2D, porque no es 2D, pero bueno, ¿me entendéis? Y luego está también la... Pues está muy bien, porque Frontiers es bueno y Sonic Mania, tío, también es bueno, hecho por fans. También, o sea, Sonic Mania es bueno y Frontiers es bueno, pues estamos bien. Volver a juntarlos. Sí, el Sonic 2D también... Sí, de scroll lateral, así, bien. Ese es el término correcto. Tiene algo de este estilo más adolescente, pero fue con la llegada del 3D que esto terminó de estallar, siendo porque fue duro. Que en palabras del propio Naoto Oshima, quien es básicamente el padre de Sonic como personaje, siempre vio a Sonic como un personaje un poco más maduro de lo que muchos creían que era en sus comienzos, por lo que me atrevería a decir que esta versión cimentada en Adventure y que a día de hoy renació en Frontiers, es una versión del erizo que sigue siendo fiel a la idea de su creador, mucho más que la que se planteó en... Dragon Ball debería de hacer lo mismo, 2 canons. Técnicamente Dragon Ball tiene 2 canons, Super y luego el Super Heroes tal, que tiene como su propia trama y su propia cosa interdimensional y tal, ¿no? O sea, técnicamente tiene su propio canon tal, pero bueno. Otros títulos, pero sin llegar a X. Decir el estilo clásico, sino que siendo solo una innovación, porque siempre hubo civilizaciones antiguas, siempre hubo ese intento de contar una historia más trabajada, siempre hubo esas demostraciones de poderes superiores. Obviamente no digo con esto que siempre que hay una historia más seria en un Sonic esta es automáticamente buena, pero sí digo que este es el estilo que le funciona mejor, porque el Erizo Azul nunca trató de ser igual que Mario, sino algo diferente del mismo, siendo mi principal razón por la que no estoy de acuerdo con que la saga debería renunciar a su distintivo, porque es precisamente con este que consigue funcionar cuando logra hacerse bien. Dicho Xenoverse entraría en Heroes. Sí, claro. De hecho 100%. De otra forma, Sonic nunca fue en sí una saga solamente infantil, sino una para todo público, lo cual pese a que a priori suene como un sinónimo... Lo que pasa con Sonic es que los diseños inicialmente no te dicen
aquí va a haber una, como pasa con Shadow, una trama existencial sobre dejar ir a un familiar del diablo y qué papel es el que debes desempeñar en el mundo, en plan... No te lo parece. Tú ves aquí a tres bichos retrasados en tabla y no lo... Es un filtro para normies, para turistas. Y no te lo esperas. No lo era. Que los diseños son bonitos, solo que no te esperas que detrás pues haya todo eso. Realmente. Entendiendo el punto desde el cual voy a tratar esto, creo que ya podemos comenzar a hablar de ese último apartado de Frontiers que aún no habíamos tocado, y ese era la historia. El foco central de Frontiers es la trama de los ancestros, los cuales fueron una civilización antigua que habitó hace mucho las Starfall Islands, y las donde aparte de sus construcciones y máquinas quedaron los Coco, unos simpáticos seres que nos acompañarán a lo largo de la travesía por las islas. Es dentro de estas que Sonic y compañía, así como Eggman, quedan atrapados en el ciberespacio, el cual también es la creación de estos seres, y es donde se nos presenta el primer punto de la trama, pues a diferencia de sus amigos, Sonic fue capaz de Está esencial ahí tirado el solito, escapar por sí mismo de esta dimensión, y no solo eso, también adquirió la capacidad de manipular la energía de ese sitio, derivando en el famoso Psylocke, pudiendo alterar no solamente lo que ocurra ahí dentro, sino también lo que pase dentro de las propias islas, ya que como se nos explica en Final Horizon, la ciberenergía también es capaz de interactuar con el entorno, llegando incluso a alterar la percepción que una persona pueda tener de una isla según sus propias vivencias. Es por esto que Sonic llama la atención de una extraña entidad que le indica que debe derrotar a los titanes y con ello podrá romper el muro entre dimensiones, por lo que, pensando que la consecuencia de eso sería rescatar a Tails y Amy, se montaron un Shadow of the Colossus pero con un tipo de poderes inimaginables como lo es Sonic. Decide seguir las instrucciones En lugar de ser un retrasado con espada y caballo, eres el puto Sonic de este ser, pese a que le parezca extraño. Podemos notar que esta vez Sonic arranca con un aire diferente al de Forces. Se le puede notar más centrado, entendiendo la situación y sabiendo adaptarse a esta, pero también siendo capaz de soltar de vez en cuando alguna broma, solo que en este caso no se percibe que lo haga porque esté fingiendo que no pasa nada, rompiendo la escena, sino que se ve como un mero acto de optimismo y tenacidad, así como de amabilidad, como por ejemplo la forma en la que prefiere ocultarle a Amy el efecto que la ciberenergía de las jaulas está teniendo sobre él, y esto, aunque parezca muy irrelevante, hace toda la diferencia entre cómo se mueve por la trama este Sonic y este otro, pero aún así, y en parte por desconocer el verdadero peligro en el que estaban, sí se podía notar que Sonic tenía un poco de arrogancia y exceso de confianza por momentos, y es ahí donde entra Giganto. Sonic 5 minutos después lo patea. Ay, que se ve impresionante el coño de la madre, El puto bicho hace un buen lanzamiento de béisbol, Sabe lanzar el hijo de puta. Sonic, referencia a Dragon Ball, vamos. Sonic. Gracias a esto, Sonic no tarda en comprender la situación, reforzando esa capacidad adaptativa a diferentes situaciones narrativas, y también siendo una demostración inmediata de las intenciones que el juego tiene con el tono de la trama, ya que si comparamos la... Sentí satisfactoria esa putiza. Sonic era muy comediante y confiado en Forces. Hombre, es que Sonic está muy pitudo. Es que es verdad que está bien pitudo. Yo cuando vi las hazañas que hacía estando en Super Sonic... presentación de este titán con la presentación que tuvo Infinite, a eso lo agarró y jugó al fútbol con él. En esta no solamente se respetó la ludonarrativa, haciendo que realmente no puedas afectar a Giganto por mucho que esta sea hasta cierto punto una mini pelea de jefes. O sea que un rato después jugó al fútbol con ese. Lastimarlo a pesar de que en teoría era muy superior al erizo, sino que además la propia atmósfera, el aire que se respira en este enfrentamiento es muy distinto, confiriéndole a Giganto una presencia mucho más interesante, pero al mismo tiempo imponente.
Junto a esto, en cada isla siempre tendremos un acompañante, y en Chronos Island nuestra primera compañera será Amy. Seré muy honesto, salvo por ciertas versiones como la Amy clásica, especialmente su versión de Mania, la de Sonic Boom o la de Sonic X, la Amy moderna de los juegos nunca me gustó demasiado. Originalmente el chiste de ella persiguiendo a Sonic funcionaba bien, básicamente porque lo más común por aquel entonces era ver al héroe quedarse con la chica o al menos tener la intención de hacerlo, por lo que ya sea de forma intencional o por mera casualidad, el hacer que Sonic escape de ella constantemente le hacía enfatizar su aura de rebeldía y le daba hasta cierta originalidad, pero siempre sentí que había un punto donde ese chiste perdería la gracia. Quiero que esto se entienda bien para poder explicar por qué esta nueva versión de Amy me ha gustado tanto, que ha pasado de ser un personaje que se me hacía algo irritante a ser uno de mis favoritos de la saga. Durante el trayecto en Chronos Island vamos descubriendo poco a poco lo que pasa por la mente de Amy sobre los Coco, sobre su experiencia en el ciberespacio. Podemos ver interacciones diferentes entre ella y el erizo azul, donde se puede, si les pasa algo, cometeré un delito de odio, percibir una naturalidad como nunca antes en sus escenas. Ya desde aquí se siente algo interesante, porque aunque sean personajes simples, puedes notar cómo el paso del tiempo realmente les ha hecho madurar y cambiar la percepción que tenían uno del otro. Obviamente Amy sigue estando enamorada del erizo, pero ahora es abordado de una forma más tranquila y menos caótica que antaño, permitiendo que sus interacciones se sientan les pasó de todo, como un soplo de aire fresco entre tantas horas destrozando máquinas y corriendo de punta a punta. Pero lo que creo que hace que fuera una buena decisión que se iniciara con Amy y no con Knuckles o Tails es que al ser la integrante más sentimental y sensible del grupo, ella funciona como un puente inicial para transmitir las emociones que el juego quiere que el público sienta, viéndose conmocionada al ver el pasado de los Coco y los ancestros, pero encontrando al mismo tiempo el lado bueno de su experiencia en Chronos Island, un lado que quiere compartir con el mundo y contando con Sonic como un apoyo. Genuinamente me gusta el tipo de química que quieren crear entre ellos dos esta vez, recordándome un poco a esa complicidad que podían tener de vez en cuando en Sonic X, la cual daba pie a escenas bastante agradables, con un nuevo punto de vista, resultando en la mejor versión del personaje, al menos dentro de la línea principal de juegos, y haciendo que por fin pueda considerarse de forma genuina como el corazón del equipo. Actualmente Amy ya es más como la Amy de Sonic Boom. Pero Sonic Boom, yo cuando veo cosas de Sonic Boom digo, al chile pues no estaba mal. Joder, curioso. A su misma vez es desde esta isla. No sé cómo serán los juegos, tuvo muchos juegos Sonic Boom, eso sí. ¿Por qué sacaron tanto? ¿Vendían bien? ¿Por qué sacaron tantísimos de Sonic Boom? Que descubrimos qué pasó con Eggman, quedando dentro del ciberespacio en su intento de controlar dicha tecnología, y junto a esto vemos que la misma inteligencia artificial que utilizó con este fin fue muy probablemente alterada al hacer contacto con el portal del ciberespacio, dándole lugar a Sage, el nuevo personaje del título. No vendían bien, ¿no? Me imagino, pero ¿por qué salieron tantísimos juegos? Tuvo un juego principal en Wii U y algunos en 3DS. Vale, es que en el vídeo que vi de Sergi vi muchos, pero claro, a lo mejor pues principal era uno, capaz. Quien comienza siendo alguien que parece estar en contra de Sonic, pero si bien no le preocupa el hecho de que Giganto pueda destruirlo, a su misma vez trata en más de una ocasión de simplemente convencerlo de irse, al remarcarle que sus acciones lo llevarán al fracaso, siendo incapaz de entender por qué Sonic es movido por algo tan irracional como la tenacidad o sus sentimientos hacia Tails. Los juegos fueron un desastre, pero solo por bugs, yo sé que fue por bugs, también los gráficos eran malos, incluso para los estándares de la época y de los juegos y tal, era malo, pero de gameplay como iba, supongo que, porque al final eso es como, es lo principal. Si el gameplay ya era malo, pues nada, pues ya pues es death. Y Amy, viéndolos a todos como sujetos que simplemente no entienden en qué se están metiendo, pero por alguna razón viendo como inútil y prescindible el detenerse a explicarles el motivo, algo que a priori se ve como una mera influencia del guión para que el misterio perdure, pero que a lo largo de la historia va adquiriendo un poco más de fundamento. Todo mal, pues una lástima. Una vez completamos Chronos Island nos dirigimos hacia Ares Island. Si lo hubieran hecho bien, pudo quedar como una pequeña como en la propia franquicia pudo quedar ahí como una pequeña subsaga para hacer cositas de vez en cuando y tal, pero si la cagaron, pues a la mierda.
Es el GT de Sonic, pero sin cariño de los fans. Bueno, los fans tampoco tratan con mucho cariño a GT por norma general, ¿eh? No está muy bien visto ser fan de GT dentro de la comunidad de B. Son muy pocos, de hecho. Así como Amy funciona para ver la cara más sentimental de la trama, Knuckles nos ayuda a descubrir más sobre lo que fue el destino de los ancestros, dándole mi arco favorito del juego. Mientras vamos avanzando, descubrimos que los ancestros fueron destruidos por algo desconocido. No fueron... Antes los fans de Sonic no hablaban bien de Sonic, pero supongo que eran sobre todo también gente que sabe que la franquicia puede dar pa' más. Es como yo, cada vez que hablo de Digimon o de Baki, pues, hablo pura mierda. Y no es porque lo quiera menos, es porque creo que puede dar más. Vamos a ver cómo va ahora Digimon con el nuevo juego. Las esmeraldas como se teorizaba al principio. Y aparte de esto también se descubre que los ancestros tienen algún tipo de... Con Baki me rendí, cancélenlo. Relación con los Echidnas y Angel Island, permitiendo que el personaje sea explorado desde un elemento ya existente desde su propio debut. Y era su posición como guardián de la Esmeralda Maestra. No, no levantes la mano así, ancestro. No levantes la mano así. Pero entonces los coquitos esos tiernos que llevan dentro son literalmente estos bichos así o solamente es un trozo del bicho. ¿Quién hizo eso y por qué? Knuckles ve reflejado en los Coco lo que sucedió con su pueblo, lo cual le hace recordar la soledad por la que pasa en el mundo al ser el último Echidna, la última parte del legado de los suyos, y a la vez el cargo de proteger a la Esmeralda Maestra le hace sentir prisionero de su propio destino, como alguien incapaz de abandonar la isla y realmente experimentar la misma libertad que posee Sonic, esa capacidad de poder ir a donde quiera cuando quiera, sin ataduras como las de él, pero el erizo le hace ver que quizás esa prisión no sea tal cual. Lo que me agrada de esto es que busca explorar al personaje mediante cosas ya establecidas, sin necesidad de realmente sacarse algo de la manga, demostrando esas cualidades que ya se habían perdido, desde el liderazgo y conocimiento marcial que posee al interactuar con los Coco, hasta los sentimientos que atraviesan su mente conforme conoce más de los ancestros. Increíblemente se percibe un mejor liderazgo de parte del Knuckles de Frontiers que de parte del de Forces, cuando este estaba enfrentando una guerra y decidió arriesgar a todos en una estrategia que armó en 90 segundos, la cual sorpresivamente fracasó, siendo que Knuckles podrá ser ingenuo e incluso algo torpe, pero no es un personaje desconsiderado, ni que tome tan a la ligera la lealtad e integridad de los demás. Todos estaban dispuestos a seguirlo, y al hacer este comic relief de la operación Gran Ola, solo se daba a entender que no le importaba la seguridad de otros, siendo que al final de la misión casi se le ve más apenado porque su plan falló que por las pérdidas a manos de Infinite. Esto no tenía sentido porque ya antes Knuckles demostró valorar la lealtad por encima de todo, precisamente porque esa soledad al ser el último Echidna le hace valorar más los vínculos que ha Sí, el Knuckles es como súper fiel, épico, caballeresco desarrollado con Sonic y compañía, siendo que gracias a ellos es que poco a poco pasó a ser alguien menos cerrado con el mundo, porque en cierta forma ellos son su nueva gente.
Tras la aventura en Ares Island nos dirigimos a Chaos Island, donde se encuentra Tails. Y si bien de los tres personajes es el que El domo de Israel, qué idiota. menos se quedó en mi memoria, no significa que no hayan cosas buenas que decir sobre él. Básicamente el personaje fue reconvertido a su versión de los Adventure. Recordemos que el arco original de Tails era que debía aprender a no depender demasiado de Sonic, que debía comenzar a trazar un camino por su propia cuenta, siendo algo que hasta su tema en Adventure nos relata, remarcando que aunque Es el que me iba a jugar mi gente. Tails quiere ser alguien en quien se pueda confiar así como en Sonic, al mismo tiempo sabe que debe encontrar su propia forma de llegar a ser. Sonic lo capturaron por 2 meses y se dice que Eggman lo torturó. Y cuando lo vemos está como si nada, haciendo chistes de chill. Pero entonces Forces parece que no se respeta a sí mismo como trama y producto. Entonces, si pasa eso es porque no se respeta mucho entonces como producto. Su propio Por eso le ganó Sonic Mania, hecho por fans. estilo, y es durante estos dos juegos que atraviesa por dicho desarrollo, pero sin abandonar la admiración hacia el erizo, sino que simplemente madura lo suficiente para buscar ser conocido como algo más que simplemente el amigo de Sonic. Sin embargo, ya desde Unleashed se notó que el personaje estaba perdiendo ese algo de antaño, relegando a Tails a ser simplemente alguien miedoso y que cuando no era así, era irritante como en Lost World, siendo muy de vez en cuando útil para la historia. Ya la escena donde se esconde de los monstruos de Gaia en Unleashed es absurda, pero ver cómo ante Chaos 0 se Forces se vende como algo serio, pero no fue nada de lo que prometió, seguro porque no fue hecho por fans. muere de miedo pidiendo que True. Sonic lo salve, cuando en ese punto de la trama se creía que Sonic estaba muerto, fue el colmo, especialmente sabiendo O sea que Tails es un poco como le pasa a Usopp en One Piece, ¿no? Que no progresa, que le pasan cosas que tú dices, ok, aquí va a madurar y se volverá menos cobarde porque tal, pero no, pero siempre involuciona sin ningún tipo de sentido. que Tails nunca ha tenido miedo de enfrentar a Eggman, al Metal Overlord o incluso al caos verdadero en etapas más poderosas. Ni siquiera tenía sentido que se dejara desmoronar tan fácil cuando Sonic estaba presuntamente muerto, porque en Adventure 2 pensó lo mismo y su primer impulso fue tomar acción para no defraudarlo. Simplemente no tenía sentido el rumbo del personaje hasta que llegamos aquí. Como ya hemos visto, los cocos de cada isla representan un simbolismo para los personajes. En Forces, cagar, pero entonces por lo que me estáis diciendo, Forces es recibir por el culo. Para Amy era el amor y los vínculos, para Knuckles la conexión con su pueblo y para Tails este coco representa su propio trayecto, uno donde por un momento se quedó solo, sin aquel héroe que tanto lo inspiraba y al igual que este pequeño decidió desmoronarse. Dicho de otra forma, Tails carga con un sentimiento de culpa al sentirse como un lastre, al igual que también siente rabia de no poder avanzar por sí mismo. En esencia esto, a diferencia de Amy o Knuckles, solo fue un retorno del personaje a un punto anterior, pero es bueno saber que su dirección a futuro será Se puede donar aquí, quiero que veas un vídeo que cambiará tu opinión respecto a los fangames de Sonic. Sí, en forma de subs o al PayPal. diferente, razón por la que me parece el desarrollo menos llamativo de los tres, pero comprendiendo que aquí simplemente buscaron primero arreglar al personaje antes de siquiera pensar en qué nuevo rumbo deberían darle. Hemos hablado sobre los amigos de Sonic y cómo se usa su experiencia en las islas para que estos puedan mostrarnos cómo les hizo reencontrar Fans de Sonic, jaja, sí, Sonic Mania God, un cómic chaufa, ja, Sonic Mania God hecho por fans, los fans, ya lo cagaste. encontrarse a sí mismos. Pero, ¿qué hay de esos otros pequeños acompañantes de Sonic? Los Coco, más allá de, en mi Ya lo opinión, ser el mataste, nuevo equivalente peruano. a los animales de la era 2D y los Chao de los Adventure, tienen algo que los ha hecho tener un encanto especial para mí, haciendo que dentro de los tres conceptos que acabo de mencionar, sean sin duda el mejor. Al principio los Cocos solo parecen unos seres simpáticos que adornan la isla, pero rápidamente vamos descubriendo que son más que eso. Desde Sí, son los esenciales esos. el hecho de que Amy pudiera comunicarse con ellos al estar conectada con la ciberenergía y hasta que por alguna razón parecían estar viviendo algo diferente a lo que los demás personajes veían. Y es que a Frontiers le gusta jugar con la sensación de que nos perdimos de algo. La historia de la Coco que buscaba a su amado sonaba algo muy sencillo, lo mismo con la madre que buscaba a su hijo, pero cuando logramos solucionar lo segundo descubrimos algo más. Podemos intuir de qué se trata y cuando más adelante la Coco encuentra a quien buscaba terminamos de comprenderlo. Los Coco son una ventana a lo que sucedió en las Starfall Islands y si bien no son los ancestros como tal, al ser sus amuletos funcionan como una especie de puente espiritual hacia sus memorias. Son en esencia una versión del concepto de las almas en pena, de un montón de fantasmas cubriendo la isla y que tras esa apariencia simpática esconden una historia trágica. Knuckles ayudando a unos pelotones a buscar refugio, o Tails ayudando
ayudando a unos pelotudos a encontrar. Un piloto novato a cumplir su función. Son seres atrapados en el tiempo, una de las muchas cosas que dejaron atrás los ancestros. Sí que está... Joder, no sabría si decir... No sé si la palabra que quiero es depresivo, pero está melancólico, sí. Al igual que otras civilizaciones, los ancestros son una de las tantas que buscaron aprovechar el poder de las esmeraldas del caos, siendo hasta la fecha la más antigua que las haya utilizado. A diferencia de, por ejemplo, los equidnas, los ancestros no parecían ver a las esmeraldas como meras armas, pues su entendimiento de las mismas tenía dos facetas. Por un lado, lo tecnológico, donde también eran fuentes de energía para alimentar sus invenciones, independientemente de si eran bélicas como los titanes Parece qué lindos, el debido después son almas en pena. o no. Y la segunda era una faceta más espiritual. En este caso ambas llegan a interconectarse mediante el ciberespacio. Si bien sostengo que en términos de gameplay es el concepto menos memorable, la realidad es que cuando se trata de su contribución al mundo y la historia, el ciberespacio es el mejor concepto de Sonic Frontiers. Más allá de ser una dimensión alterna, el propósito del ciberespacio es el de conectar con las memorias y demás información almacenada en la mente de todo el que interactúe con este, siendo la explicación por la cual Sonic ve mezclas entre niveles pasados, ya que el aspecto de estos lugares se adaptó a sus recuerdos, para que él pudiese interpretar la información, al igual que nos explica más sobre la visión que los ancestros tenían sobre sí mismos y el entorno. Según Sage, sus recuerdos, sus sensaciones, sus mismas esencias estaban almacenadas aquí, de Esta dijo uno que era hija de Eggman, pero no sé si lo dijo de broma. tal forma que incluso cuando ese algo terminó con ellos, su legado siguió con vida. Razón por la que siempre que Sonic y compañía resolvían el asunto pendiente de cada coco, se activaba el ciberespacio, porque ese pesar también estaba presente en la isla, ese sufrimiento, pues en realidad todas esas mini tramas o la no Sega. pasaron realmente. Ellos se fueron antes de poder librarse de estas cargas, dejando a sus amuletos como restos de esas penas. La Siendo por crafteó. esto que Tails al principio duda de si deberían ayudarlos, pues siente que les está mintiendo, hasta que Sonic le hace comprender que no se trata de si es verdad o mentira, ya que no están tratando de ayudarles con el problema que creen tener, les están ayudando a encontrar la paz. Y sí, esto también explicaría qué eran esos gritos que escuchamos cuando Eggman reactivó el ciberespacio. Me gusta el concepto ese de crear una hija o hijo que sea una inteligencia artificial. Me acuerdo que yo veía una serie francesa, de lo poco bueno que tiene Francia, llamada Código Lyoko. Pero ahí había un plot twist. Y es que era como aquí, se pensaba que un hombre se había creado, un científico, programador, lo que sea, se había creado como una hija, inteligencia artificial, dentro de un mundo digital. Pero luego resulta que luego se desvela el secreto de que no, esa chica era humana, o sea, era biológica, solo que la había digitalizado. Estaba guapo. Por supuesto, no me olvido ¿Quién no conoce tremenda serie? Pues yo me sorprendí cuando vi que hay mucha gente que no la conoce, desgraciadamente. de los titanes, y es que ellos también cumplen con esta función, siendo antiguamente el medio de batalla de sus 4 pilotos, pero que a día de hoy ya no eran más que meras carcasas deambulando por las islas sin un propósito real, siendo nuevamente objetos perdidos en el tiempo. Es por ello que cada vez que Sonic derrota a los primeros 3, este puede ver sus últimas palabras en su mente, y cuando llegamos a The Final Horizon, es gracias a esto que podemos ver al coco de cada uno, demostrando que al destruir el titán, Sonic también los liberó a ellos, siendo la única excepción el piloto de Supreme, ya que lo único que podíamos ver era una memoria antigua de su ser que estaba resguardada en su coco, pues este sería bastante más difícil de liberar. Esta idea de las cuentas pendientes también se extiende a los demás personajes, como pudimos ver, con Tails sintiendo que estaba desperdiciando su potencial, Knuckles sintiéndose prisionero del legado de su pueblo y Amy sintiéndose incapaz de encontrarse a sí misma. Sin embargo, el concepto de los ancestros y su cultura no termina aquí. Desde hacía mucho tiempo el concepto de las esmeraldas del caos ha sido tratado como objetos que permiten a su portador manipular hasta cierto punto el universo. El Hasta cierto punto es una referencia. caos puede resumirse a simplemente el proceso en el que algo
algo se origina, vaga por el cosmos y luego se destruye para reconvertirse en algo más, una de las dos mitades que conforman a la naturaleza misma. En medio de esto, las esmeraldas pueden verse como ese algo que sirve al caos en su sentido más primigenio, pudiendo ser la razón por la que los equidnas precisamente los conocían como los 7 servidores, no como los 7 controladores. Ahora, ¿cuál es mi punto con esto? Pues que en cierta forma esto se complementa Finalmente, un nivel Big Bang pequeño. bien con la filosofía de los ancestros, los cuales, a la vez que pueden tener una impresionante tecnología, respetaban el ambiente, el cómo la naturaleza construyó al mundo, teniendo un equilibrio claro entre su desarrollo y no malograr la esencia de lo que los rodeaba. Dicho de otra forma, fluían en medio del caos y orden del mundo, tal y como las esmeraldas lo hacen, por lo que tiene sentido que aparte de sus propósitos tecnológicos tengan una estima espiritual y de un carácter más religioso por parte de ellos. Sabemos que debió haber alguna conexión entre los ancestros y los equidnas por las ruinas de Angel Island y Ares Island, por lo que no suena descabellado que incluso esa visión que tanto Tikal como Nokors desarrollaron de estos objetos sea heredada del conocimiento que los propios ancestros le hayan compartido a sus antepasados, vinculando de una manera muy interesante el nuevo lore con el antiguo, pues no solo expande lo Pero qué historia más guapa, tío. que conocemos, sino que además le da un toque más interesante a lo ya establecido, dotándolo de mayor profundidad. Sin embargo, aquí falta mencionar a alguien más, ese alguien o algo que estuvo detrás de todo. Has luchado contra máquinas y dioses. Luchas como tantos otros lo hicieron antes. Infinitas estrellas, infinitos mundos, infinitas vidas. Pero no está en latino. Eran finitos. Yo soy infinito. ¿Y este quién es? Soy la nada. ¿Pero qué se pegó Sonic? ¿Con una puta entidad lovecraftiana o qué? ¿Qué es eso? La calamidad que destruyó el mundo de los ancestros y que no paró de perseguirlos, incluso hasta otros planetas con tal de eliminarlos. The End es básicamente una fuerza de la naturaleza, que El tipo dijo que él era superior a un dios, que se limpiaba el culo. tal y como dice su nombre, representa el fin, la muerte de todo en el cosmos, el fin de la vida misma, del movimiento, del origen y de la propia destrucción. Solo representa el vacío, siendo de cierta forma la contraposición natural de las esmeraldas, dándole un simbolismo a la forma tan obsesiva en que persiguió a los ancestros hasta destruirlos. Sin embargo, no es el único simbolismo que presenta The End, pues aquí entra otro viejo elemento del lore que a día de hoy está algo olvidado. ¿Qué podría iluminar una mota de luz dorada dentro del abismo? Pero este juego es muy profundo, no me lo esperaría. Bien. Dios mío. Dame un pedazo de ese terror analógico, ¿no hay? Cómo Sonic lo manda a volar como si fuera mierda. Como algunos recordarán, ya desde Sonic 3 se los dejó claro que el erizo azul era un elemento clave dentro de lo que rodeaba a las esmeraldas, Dejó de ahorrar siendo casi energía. que el portador perfecto para estas, al tratarse de un ser que no solo era capaz de sacar el lado positivo de su poder, sino que además era un ente caótico en esencia, sin necesidad de las esmeraldas, siendo la mayor representación de esto su gran Bonito discurso, pero toca enseñarte por qué el juego tiene mi nombre. velocidad, un espíritu que simplemente fluye con el mundo y el paso del tiempo, y que ahora ante la representación misma del oscuro vacío, él representa lo contrario, una pequeña luz ante el abismo, una que simboliza la propia vida, haciendo que el duelo final entre Super Sonic y The End sea la anteposición de dos fuerzas opuestas en su naturaleza. Y si tenemos en cuenta que la trama anterior de estos conceptos aún nos deja cabos sueltos para explorar a futuro, podríamos estar ante el punto donde converge la vieja trama de los títulos clásicos y sobre todo de Adventure, demostrando que no era necesario abandonar las ideas ya establecidas, porque estas aún tienen mucho que dar de sí. A Darkrai le hubiera gustado más el final original que el del DLC, estoy seguro. Chicos, alejad Sonic de Darkrai, no.
Estáis locos. Estáis locos. Esta es una franquicia muy anti-Darkrai. Y de Roddick también. Bueno, pero es que a Roddick habría que prohibirle... Ya está. En singular. Poquita cosa. Por último, dentro de los personajes decidí dejar Supernova pequeña. a dos que ya saben quiénes son. Y la razón es que junto a The End, ellos dos son los personajes en los que más influye que Sonic Frontiers ahora posea dos finales completas. Mientras tanto, Mario rompiendo bloques. Mario es fuerte. Mario puede agarrar a Bowser de la cola y lanzarlo como si fuera mierda y Bowser pesará 20 toneladas. O sea, Mario es fuerte, pero bueno, pero Sonic es otro nivel. Diferentes. Amy, Tails y Knuckles simplemente son un poco más Pico, explorados. ahora y Sonic les es muestro, utilizado para conocer más sobre el funcionamiento de la ciberenergía como un potenciador, así como también pasa a convertirse en el nuevo héroe de los ancestros. Pero cuando se trata de Sage y su lazo con Eggman es muy diferente. Al inicio, Sage es presentada como un ser casi robótico, alguien muy metódica pero que sobre todo parecía saber más de lo que te contaba. Y en efecto era así. Sage sabía de la existencia de The End, sabía lo que le pasó a los ancestros y sabía lo que Sonic iba a provocar si rompía la barrera del ciberespacio, razón por la que trataba de detenerlo. Y una duda que muchos habremos tenido es ¿por qué nunca se lo explicó? Las razones que nos da el juego son que por un lado Sage lo veía como algo inútil, pues aunque supieran de The End no iban a poder hacer nada para frenarlo. Y por Que le queda con Hero de Flow esa escena. Queda mejor. Me gusta más la canción que han puesto que Hero, la verdad. Por otra parte, consideraba que solo estaba viendo el actuar del destino, que se trataba de algo inevitable al ver la inefectividad de intentar ahuyentar a Sonic, en el cual además de todo no confiaba mucho precisamente por las propias palabras de Eggman, sin contar que el hecho de que sea el único ser que ha podido huir del ciberespacio por su cuenta era algo que podría ser clave para liberar a Eggman, al punto que considera que la única forma es que este y Sonic hagan una alianza, cosa a la cual obviamente Eggman se niega. A su misma vez se puede notar que posee una gran curiosidad, ya que al haber sido muy reciente su surgimiento, no logra comprender cómo funciona el actuar de los demás personajes, viéndolo todo desde un punto meramente probabilístico, considerando a Sonic alguien peligroso y destructivo así como poco racional, ya que está haciendo Cuando andas bien a gusto lidiando con tu tercer Supernova, pero recuerdas todo lo que los fans hicieron por Sonic Mania. lo que hace por un Qué vínculo retrasado mental ya, eres. guiándose más por su Qué tío optimismo tan y tenacidad tonto, que por un tío. porcentaje de probabilidad, ya que para Sage todo simplemente está yendo hacia su final sin más. Trata de hacer un esfuerzo por comprender por O sea que es Omega Edgy, por lo que estoy viendo. qué lo está haciendo. A estas alturas se habrá notado algo, y es que Sage es alguien que se contradice a Ahí se le está quitando lo edgy. sí mismo, ya que una parte de ella se aferra al pensamiento más lógico y en este caso pesimista, pero también va aceptando poco a poco ese lado en el que ve las cosas de una forma menos fría, Está aceptando a Sonic en su corazón. habiendo dos grandes responsables. El primero obviamente es Sonic. Al tratarse de un personaje que no suele tener desarrollo, el encanto de este suele irse más hacia su carisma y cómo influyen los demás personajes. Y eso se vio potenciado aquí, ya que desde Sonic es que Sage aprendió el valor de los lazos, entendió que esa tenacidad que hace le hizo seguir hacia adelante pese al dolor de la cibercorrupción y que las probabilidades lo estaban condenando, era lo mismo que la impulsa a ella a proteger a quien más le importa. Dicho de otra forma, gracias a Sonic es que Sage comenzó a perder el conflicto interno Pero al Dr. Eggman hay que cargárselo. Es literalmente Lex Luthor panzón. O sea, como chinga. entre su lado artificial y su lado humano. Y sobre todo porque Sonic también le mostró algo contrario a ese destino oscuro que ya consideraba inevitable cuando The End fue liberado. Y es que una cualidad
clave en el erizo y que hacía mucho tiempo no llegaba a expresarse de una forma tan buena es la esperanza. Esa misma que demostró contra Chaos, contra el Final Hazard, contra Solaris, contra Dark Gaia, y que es la misma que ahora Sage comienza a aceptar. A su misma vez, Eggman también fue clave para todo esto, y es que así... Joder, mi retraso mental me está llevando a preguntarme cuál sería en orden de más débil a más fuerte los dioses satánicos que ha enfrentado Sonic. Como en los diálogos secundarios, la zona de pesca nos guarda Joder, quisiera power escalearlos. una recompensa en específico que es vital para entender mejor el desarrollo de la historia. Y esas son las notas de voz de Eggman, donde a forma de bitácora va registrando sus conclusiones durante su estadía en el ciberespacio. En estas habla sobre sus enemigos, sobre otras civilizaciones, pero sobre todo también habla de Sage. Y es que mientras ella aprendía de Sonic todo lo que ya mencioné, Eggman tuvo tiempo para reflexionar por sí mismo cómo veía su creación. Ya no como una inteligencia artificial, sino primero como un ser vivo y después como una hija. Oh. Nunca llegué a conocer bien a mi prima María. Todos hablaban de ella con gran afecto. Todo ese cariño por alguien que nos dejó. Y yo estaba justo ahí. Me da que pensar. ¿Es la María de entonces comparable a la Sage de ahora? ¡Toma! Sage me contó un chiste graciosísimo en su informe. ¿Cómo de rápido puede fastidiarlo todo Supersonic? A velocidad supersónica. Si es que es igual de chisposa que el padre. Bueno, para ser un programa, claro, no es un ser vivo. Ni mi familia. ¿Quién dice que no puedo crear vida? ¿Eh? Son solo unas cuantas proteínas juntas. Cualquiera puede hacerlo. Un verdadero genio lo hace con código y electrones. Y si yo crease vida, sería brillante y leal y perfectamente eficaz. ¿Y sabes por qué? Porque su padre sería genio. Por eso. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué mierda tan bonita! Lo hiciste muy bien, Sage. Es hora de volver a casa, querida hija. ¿Casa? ¡Dios mío! Me gusta cómo suena. Padre. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Todavía lo quieren matar? Fin. Sin embargo, es aquí donde entramos a la bifurcación antes mencionada. En el tercer acto original, Sage acompaña a Sonic al enfrentamiento contra The End, siendo que en este caso ella decide sacrificarse, y es donde se remarca un elemento visual que nuevamente resalta la actitud tan contradictoria del personaje, siendo que cuando trata de guiarse de una manera más lógica, el color de su ciberenergía es rojo, pero cuando acepta lo que aprendió del erizo y de su vínculo con su padre, su energía se torna en un color azul. Esto se ve por primera vez cuando al ver la amistad entre Sonic y Tails, se pregunta cómo sería tener esa clase de lazo con alguien más, y a lo largo del juego irá alternando de color, siendo en ese momento donde decide dar su vida para salvar a Eggman, que tras lograr calmarse a Ay, sí Dios misma, mío. pasa nuevamente al azul, Me voy a estallar cuando me toque jugar esto. Me voy a estallar, ¿eh? representando que ya no hay conflicto y no hay dudas. Me voy a más. estallar como Hasta este punto, como aunque un su hijo de desarrollo fue un puta, poco ¿eh? apresurado, llevando a que escenas como esta se sientan que están colocadas muy antes de tiempo, el arco de Sage estaba bien llevado, provocando que el mensaje de su desarrollo sea muy fuerte, provocando que el mensaje de su desarrollo ¿Sabes qué gente que desprecia esto? Dicen que Eggman no debía tener sentimientos. adquiera fuerza, pero como ya sabrán los que me conocen, hay un gran pero con el final original, y es que tras los créditos nos encontramos con esta escena. Esta escena para mí arruinó el final de Frontiers, y sobre todo el de Sage, puesto que tras su supuesta muerte no solo se nos mostró esta escena de Eggman lamentándose de perderla, sino que incluso tuvimos que escuchar completa una canción donde la letra entera es básicamente Sage dándole una carta de despedida a su padre. Y esto, aparte de cerrar de buena forma sus arcos, también se mantenía coherente con el aura melancólica del juego. Pero eso se perdió al instante cuando descubrimos que todo fue una mentira, convirtiendo al que hasta ese punto me había parecido el mejor final de Sonic desde Unleashed en uno completamente decepcionante. Y hasta algo frustrante, ya que el riesgo de las muertes falsas es que una parte del público sentirá que les viste la cara. En The Final Horizon, por otro lado, se cambió esto, ya que al estar el componente del rey maestro de los Coco, Sonic aprendió a dominar la ciberenergía que antes lo dañaba, para que ahora fuese un potenciador, el cual hacía que ahora fuera un duelo 1 versus 1 entre él y The End, haciendo que a diferencia del final original, aquí Sage no tenga que sacrificarse su... ¿Veis lo que os digo? Tú le pones a Darkrai esto,
aunque haya sido fan de Sonic durante 15 años, lo quema, se vuelve hater, le desea la muerte, nos dice a todos, ¡ojalá te mueras! A cada fan de Sonic sobre la faz de la Tierra, hace una campaña de odio en la que hay que apuñalar a los fans de Sonic por la calle. En plan, no, es que eso no... conclusión por el momento sea ella regresando a casa con Eggman tras lo sucedido. Aquí es donde entra un asunto, y es que uno seguramente se preguntará hasta qué punto es necesario jugar al final original ahora que nos dieron este, y la verdad es que al menos para mí sigue siendo igualmente necesario, puesto que la información recibida en ambos, aunque sea diferente, se nota que es canónica en los dos terceros actos, por lo que omitir un final de estos dos sería un error. Y el ejemplo más claro es The End. En la batalla original, más allá de que en nivel de gameplay no esté a la altura de la nueva, sí se le otorgaba una profundidad extra a este ser a partir de sus diálogos, cosa que fue descartada en la nueva pelea, haciendo que aunque su presencia se sienta más amenazante, no tenga las virtudes del original en cuestión narrativa totalmente, más allá de los simbolismos que mencioné. Y por otro lado, el desarrollo de Sage no tiene el mismo impacto en Final Horizon, es decir, sí, prefiero este final porque al menos se es honesto en que no querían matar a Sage, decisión que me parece bien ya que nos permitiría explorar más del personaje en los futuros juegos, pero sigo pensando que, salvo por esa escena post créditos, el arco original tuvo un mejor cierre, ya que Pero sí que vivo los dos y es lindo. Sí, a mí se me hace lindo, yo lo tolero, pero yo entiendo que haya gente que esto no lo tolere. Pasó a ser muy terciaria cuando llegó. Porque entiendo que hay gente que puede llorar con la escena de Sage muriendo, literalmente llorar en plan, y luego que digan no está viva, pues te sientes un poco raro. Te sientes estimado, ¿no? La batalla final, pese a que hasta antes de Rhea Island era la antagonista principal del juego. Dicho de otra forma, ambos finales tienen virtudes diferentes y muestran facetas muy distintas del mismo personaje, por lo que sigue valiendo la pena que ambas versiones del tercer acto sean jugadas. Además, que el nuevo final sea este hace que la conclusión obtenida desplace el desarrollo de Sage a un segundo plano. Aún así, quiero aclarar que el nuevo final sigue siendo compatible con su arco de personaje. El primero funcionaba porque básicamente era ella replicando el valor de sacrificio que Sonic tuvo. Sí, yo no tengo problema de que no... Bueno, tendré que jugar... Cuando me juegue el juego y tal, pues veré la construcción y diré, está bien. Para salvar o está mal, no sé, ya opinaré. Por un lado el respeto que fue teniéndole a los valores del erizo y por el otro revelándonos que por fin estaba aceptándose a sí mismo. Pero aunque el nuevo final pierde impacto, sigue funcionando. Como hemos visto, el tramo que siguen muchos de los personajes es la aceptación de ese algo que los inquieta, para poder crecer y mostrar una nueva faceta de sus personalidades, siendo Sonic quien en muchas ocasiones les insta a conseguirlo de forma directa o indirecta. Y Sage forma parte de esto, por lo que al ver que además de los ancestros y el grupo de Sonic, que Eggman y Sage acepten ese vínculo padre-hija, viendo cómo ella ya no presenta el conflicto interno de antes, sigue siendo un buen cierre para sus etapas en este juego, dejando espacio para los próximos. Y hablando de los próximos juegos, una de las principales... ¿Prefieres un juego con un solo final o están bien los finales múltiples? No, yo los odio. Odio las historias con múltiples finales. Me dan mucha rabia. Las preguntas que recibí durante este año, desde menciones en videos, directos o publicaciones, es por qué me siento tan fascinado con Frontiers, más allá de que esta sea mi saga de juegos favorita. Pero en especial la duda era por qué soy tan optimista. Y eso se debe a un paralelismo del que no he visto que se haya hablado lo suficiente. Los fans de esta saga lo sabrán mejor que nadie, y es que si bien mucha gente notó un bajón de calidad desde la entrega número 12, fue Final Fantasy XIII el que realmente puso en aprietos a la franquicia, tanto por calidad como por alejarse de las virtudes de un Final Fantasy. Falta poco, chicos, para que digan que Final Fantasy XIII fue una obra maestra infravalorada. Queda poco, lo noto, siento vértigo en la cola. Faltan un par de años para que de repente lo digan. Como la libertad, el sentido de aventura, el cuidado de la trama, etc. El golpe fue tan potente que el famoso proyecto de la fábula Nova Crystallis se canceló, que para quien lo desconozca y definiéndolo brevemente, esta iniciativa era como una especie de nuevo lore para Final Fantasy, que involucraría la 13ª entrega junto a títulos de complemento a forma de spin-off. Uno era Final Fantasy XIII Aguito, que terminó... Yo no juego Podrio Fantasy, yo tampoco he jugado nunca un Final, pero
cambiando su nombre por Type Zero, y el otro fue Versus 13, que pasó a ser Final Fantasy XV. Y al ver que la trilogía del 13 principal no pudo reponer el panorama, entonces no toques Shadow the Hedgehog porque debes tener 10 finales para desbloquear. No, yo no me hago drama. Yo juego al juego, saco un final. Si el final es una mierda, digo internet, final original, no sé qué. Y a tomar por culo. Ya está. No dependo de la puta basura de desarrolladora, hija de la gran puta, que me quiere puto... Me quiere encarcelar, me quiere secuestrar para que saque sus bodrios de finales de mierda. No me hace falta. esto fue dejado completamente de lado para empezar de nuevo. Y es precisamente... ¿Dirías que el fandom de Sonic es el que mejor te ha tratado? Todos los fandoms me tratan bien cuando estoy entrando. Ya verás, cuando aparezca la primera opinión terrorista, me meterán la verga. de este título que quiero hablar. Cuando salió Final Fantasy XV ya había sido recibido con algo de escepticismo, ya que si bien recuperaba el mundo abierto y demás elementos, también cambiaba otros. El primero que se notaba era el Tienes que recolectar 20.000 cock rings secretos para el true ending. Era Basu. Yo de verdad que por eso, yo me acuerdo que cuando jugué el Faith, The Unholy Trinity, me lo pasé, saqué un final malo y dije ¡fin! Y me vi los finales a tomar por culo. de los combates por turnos a un sistema en tiempo real muy inspirado en los hack and slash, sin contar Ya tuviste una minifuna con lo de Trunks y Silver. Al pedo, porque al final yo tenía razón. Al putísimo pedo, porque acerté a lo pendejo. otras críticas como la dificultad muy fácil y la narrativa y dirección accidentadas, pero al final del día este juego terminó siendo recordado como la entrega que hizo renacer a Final Fantasy con una nueva fórmula, plantando unas bases que luego serían explotadas por los Llamar eso funa es exagerar, sí, pero bueno, se entiende, se entiende. siguientes juegos. Recuerdo que en varios medios en La pequeña trifulca. español se decía que para Square Enix, si el 15 terminaba siendo otro tropezón como la saga 13, podría haber sido el último juego de Final Fantasy, y para la sorpresa de muchos fue, como lo dictaba su historia, el comienzo de un nuevo amanecer tras una larga estadía en la oscuridad. Y ese mismo caso es el que veo con Frontiers, un juego que sí tiene varios fallos como los que mencioné antes respecto a la narrativa que te hace dañar por momentos el ritmo e incluso perderte datos relevantes, el popping, que las islas no sean tan variadas en su ecosistema, las plataformas no camufladas, Como te hicieron los de Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Jujutsu, Fortnite, etc. Sí. que el ciberespacio sea jugablemente poco memorable y la escena post-créditos original, pero a la hora de la verdad Ya tienes una opinión impopular, te gusta Frontiers. ¿Cómo es posible que no? ¿Cómo es posible que un fan de Sonic no le guste Frontiers? O sea, ¿cómo es posible que digan que es mierda? Joder, bueno, me lo tendré que jugar, a lo mejor es aburrido. Vamos a ver, a lo mejor es que es aburrido. Yo qué sé, a lo mejor es que no es divertido de jugar y da pereza. sus virtudes resaltan con mucha más fuerza. El sistema de combate, la Cuando un fandom te funa es porque ya te aceptaron. Basado ese. Ese sabe lo que dice. capacidad inmersiva pese a su simpleza, su banda sonora, sus jefes, su plataformeo en las zonas abiertas, que pese a que en ocasiones no es Pero al Hanleo se lo follaron por el agujero del culo con lo de Sonic Mania y no lo consideran que está dentro. Es la excepción que confirma la regla. camuflado, como digo, estructuralmente sí está muy bien diseñado. El Sonic básicamente es en gameplay una mezcla de todas las buenas ideas de las viejas fórmulas que alguna vez pasaron por esta saga desde que inició en las 3 dimensiones hace más de 20 años. La llegada de un nuevo lore y cómo lograron conectarlo con el antiguo, los personajes recuperando su identidad, su banda sonora, su propia rejugabilidad, Veamos un vídeo de Digimon. No vamos a ver ningún vídeo de Digimon. Voy a agarrar a ese güey del chat, a Dipinozza, que sabe de Digimon, me lo voy a secuestrar y yo haré los vídeos de Digimon. en un título que, aunque no sea perfecto y se le nota que es un campo de pruebas, es, como lo fue este otro, la base perfecta para el futuro. Y donde nuevamente la historia misma nos deja muy en claro esto con su tema principal, I'm Here, donde por un lado es para mí el tema principal de la saga que mejor ha sabido conectar sus líricas con la trama de su juego correspondiente, pero a su misma vez es un mensaje claro de demostrar el potencial de la saga, de demostrar que una vez más Sonic está aquí. Como cuando estás aquí, I'm here.
Pero al final del día el mensaje se expresa mejor con su tema de ending. Si bien en los modos fácil y normal nos espera en los créditos un buen tema como lo fue Vandalize, la realidad es que la corona se la lleva solamente One Way Dream. Y es lo que me permite a mí dar una conclusión final. Y es que si bien Sonic en el pasado probó varias fórmulas aparte de la del Boost, como la fórmula Storybook, la de Lost World o la de Rise of Lyric, tanto con el Sonic Team como con cualquier otro equipo, siempre ocurría un problema u otro, ya que o sentías que la fórmula elegida no funcionaba o que simplemente no terminaban de lanzarse con su idea, como le pasó a Forces, donde habían buenas ideas, pero también había timidez para explotarlas. Y es así que mientras Sam Here nos cuenta cómo esas dudas ya no existen, One Way Dream nos cuenta algo más, que así como la aventura de Noctis, la nueva aventura del Erizo Azul es ese amanecer por el que tanto tiempo se estuvo esperando. Y eso lo dice alguien que no vio la Era Dorada. Me hice fan desde la Dark Age, y vaya que aprendí a acostumbrarme a ver críticas mayormente negativas de la franquicia y a quien le gustara jugarla. Y ahora eso es diferente. Se hace con las películas, la serie, los cómics, que ahora el 2D tenga sus propias nuevas entregas y que ambas hayan... ¡Numemon! ¡Deja de espantarlo! Tú también disfrutarás los vídeos. Resultado en juegos de alto nivel, y que sobre todo, el que en la actualidad es el núcleo de todo esto, tiene su propio renacimiento. Uno donde por fin podemos ver un nuevo camino. Uno que nos permite soñar. About 2 months later, I went back to Sega Japan and got to see another version of it. The first level was mostly complete, and I was able to go and play it for myself. Then I knew we had something special. A Frontier le pegan porque sí. Un weón se metió a buscar bug en niveles solo para hacerse el intelectual de los videojuegos. Ah, la clásica. Sí, pero mi moral humana me obliga a querer cuidar de un camarada digital. Bueno, pues nada, nos ponemos calamarinos. Nada, no hay nada entonces. Ya está, seamos kawaiis y recojamos flores por el campo. Solo sirves para evolucionarte a Ultimate y utilizarte como aumento de experiencia en los equipos en el Cybersleuth. Para eso sirves, Numemon. Para eso sirves. Solo sirves para dar experiencia. Puta evolución incorrecta, eso eres. Evolución castigo, eso eres. Eso eres, Numemon. Soy kawaii a Movelce, el más kawaii de Kick. ¿Tú crees que Super Sonic rivaliza con Imperial Dramón? Sí, porque como Imperial Dramón fluctúa entre poder cósmico o nivel ratón de cloaca, pues... pues vete a saber. ¿Quién juega juegos de Digimon de manera no irónica? Villalba. No. Imperial Dramón un 10, nivel Blackwar Greymon. ¿Qué nivel Blackwar Greymon? ¿Qué nivel Blackwar Greymon? Blackwar Greymon le ganó a Wargreymon y a Imperial Dramón Fighter Mode a la vez. Estaban tirados, Wargreymon estaba sin energía, pero estaba Ultimate boca arriba en el agua. Los otros estaban en Baby 2. Le podría haber metido la verga. Qué temazos, por favor. Se me ha hecho corto. Hace buenos vídeos este chico. Se me ha hecho corto. Qué barbaridad. Se me ha hecho hasta corto. Qué bueno ha estado. Me cago en la puta. Eso dijo ella. Se me ha hecho corto. Joder. Culminé. Joder. Luego me decían que si mi retención de atención no sé qué. Me lo he pasado de puta madre. Se me ha pasado rapidísimo. Otra cosa es que un vídeo no me guste. Es diferente, no me tienen que gustar todos los vídeos.
chicos.